Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entre los numerosos decretos firmados por Donald Trump, el que prohíbe a los atletas o a las atletas trans participar en deportes femeninos está levantando ampollas. Durante un evento celebrado en la mismísima Casa Blanca, Trump se enfrentó verbalmente a la gobernadora de Maine, amenazándola con retirarle los fondos federales si no acataba su directiva. Pero no se pueden poner puertas al campo, como seguro piensa nuestro invitado de hoy, el dramaturgo y director argentino Ariel Gurevich, quien firma guión y diálogos de la película Trans Mitzvah, dirigida por Daniel Burman. Yo soy Rubén, el hijo menor, y todos se preparan para mi bar mitzvah. Pero estoy por cumplir 13 años y todo está a punto de cambiar. Quiero celebrar mi bat mitzvah. Eso se celebra a los 13 años. Parecidos que son con tu hermano. Tenemos los mismos padres, fuimos a la misma escuela, pero lo veo y me cuesta creer que sea mi hermano. Yo transformé el lamento en fiesta. Si lo hacemos con alegría, lo hacemos mejor. ¿Un trans mitzvah se podría hacer? ¿Un qué? Como nombre comercial está buenísimo. ¿Lo registraron? Muy buenas tardes, Ariel Gurevich. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Un placer. Es cierto que como nombre comercial, Trans Mitzvah podría tener mucho éxito, ¿no? Y bueno, ojalá que sí. Fue una película que dirigida por Daniel Burman, que la escribimos juntos, que la estrenamos en el Festival de Cannes este año, que se estrena en Francia el 14 de mayo, y la verdad que muy contentos. ¿Había casos ya escritos o os habéis basado en algún caso real? Mira, sabes que está planteado como una ficción total, pero sí hubo que hacer mucha investigación, también por respeto a estas identidades, de ver cómo es la cosa. Y el judaísmo, yo tengo una relación un poquito paradójica con el judaísmo, porque por un lado la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es católica, entonces siempre viví como en un entre. De hecho, con Santiago los escribimos 12 casas, que se trata de una virgen. O sea, siempre estuve como entre esas dos orillas, y a veces estos proyectos son también para mí una posibilidad de descubrir algo en relación a eso. Y la religión judía lo que tiene como muy interesante que es una cultura de la interpretación. Y donde esa interpretación es móvil, están los textos, pero también están los comentarios de los textos. Y no son más importantes que los textos en sí. Claro. La película cuenta la historia de Mami Singer, la primera judía trans de la historia, dice la película. ¿Puede celebrar la Bar Mitzvah una judía trans? ¿Qué dice la Torah de todo eso? Claro, mira, hicimos Zooms con muchos rabinos, con Daniel, y no había dos rabinos que nos dijeran lo mismo con respecto al tema. Eso era como lo más fascinante. Entonces eso también nos daba como un margen de invención. Lo que es interesante es, finalmente la peli, más allá de la cuestión judía, trabaja sobre la aceptación, la tolerancia y el reencuentro con la identidad propia. Entonces tiene algo que el Bat Mitzvah, el Bar Mitzvah como fiesta, está muy generizado. En tanto que bar es para los varones, el bat es para las nenas. Entonces este personaje, la víspera de su bar mitzvah, dice: yo me siento nena, quiero hacer un bat. Y el padre, que es una familia muy moderna porque él es abiertamente gay, dice: bueno, no hay problema, lo único que te pido es hacer el bar como Rubén y después podés ser Mumi, podés ser lo que quieras. Entonces la peli lo que trabaja es esto de, bueno, como la posibilidad de una tercera respuesta en la búsqueda de este rabino que acepte un trans mitzvah. La película fue presentada en Cannes el año pasado, al mismo tiempo que otra película, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, una historia de un narco trans también, contada por un realizador francés. Debe ser insoportable para los mexicanos, ¿no? Es peor todavía que ser judío y trans. Claro. Hay algo de... O sea, yo creo que finalmente, por ejemplo, en el caso de Trans Mitzvah, que sí estuve involucrado, es poner en foco sobre la potencia de la diferencia, que en este caso encarna en un personaje trans, y que también es judío, pero que hable de la identidad y del valor de la diferencia en un sentido amplio, y si querés, más allá de
de lo religioso, y también en esto que tiene que ver con hacer las paces con el pasado familiar. Esto que me preguntabas de hay algo que el personaje se llama Mumi Singer. Entonces Mumi remite un poco a la madre, que es esta señora que maneja un local de una tienda de ropas, y Singer a la máquina de coser, pero también alguien que canta. Entonces tiene también este componente musical festivo, y también hay algo como que revisita la música yiddish, que tiene que ver también con con un lamento, con un dolor asociado, y ella en un momento dice, bueno, yo transformé el lamento en fiesta. Entonces la idea de hacer las paces un poco con ese pasado y con algún sueño que quedó pendiente o algo que quedó ahí en el tintero, poder darle, ojalá que si alguien la viene a ver y se va con ese impulso de salir adelante con algo que de niño, de niña, quedó ahí. Es importante eso. En pausa poder... Por supuesto. Permíteme, Ariel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1985, donde vas a estudiar Ciencias de la Comunicación y también Dramaturgia. Pero, ¿quién o qué te inoculó ese virus del teatro? Porque es un virus, realmente, ¿no? La verdad que... mira, yo creo que hay mucho de la vocación que surge como en las experiencias infantiles que uno tiene. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al teatro fue a ver Cyrano de Bergerac, seguramente en alguna versión para niños en vacaciones de invierno. Yo no me acuerdo mucho de la obra, si esto como de que Cyrano es como una especie de ghostwriter, entonces que le sopla a otro, como con el objetivo de enamorar a Roxanne. Pero tengo sí el recuerdo de ese espacio como encantado y mágico. Y después siempre querer como tocar un poquito el escenario, reconociendo que eso es cotidiano, pero que en ese ratito se carga de un pacto un poco sagrado en esa... Que tiene mucho de sagrado, ¿no? El teatro es una ceremonia, finalmente. Claro, y de ritual, también de ritual, de encuentro presencial. Hay algo que, o sea, finalmente en un mundo como de pantallas, el teatro nos vuelve a encontrar como comunidad ahí presente. Hay algo del teatro que a mí me encanta, que tiene que ver con que uno se transforma en público viendo la obra, ¿no? Hay gente sentada, pero de pronto eso se vuelve un público y se vuelve una energía que va y viene. Por Entonces, supuesto. Esa felicidad es muy difícil encontrarla en otro lado. Y una vez la has probado, es difícil dejarla, ¿no? Sí, y tiene que ver... también yo estudiaba piano con Diego Vila, que es alguien que hace mucha música para teatro, entonces ahí me empecé a interesar por un poco empecé a hacer piano porque no quería hacer fútbol, entonces cuando me dijeron, ¿qué deporte querés hacer? Piano. Entonces pues iba a ver las obras que hacía Diego, y ahí sí ya me empecé a interesar. Iba a una primaria que también tenía bastante educación artística, entonces los séptimos grados organizaban obras de teatro con música y plástica, y yo esperaba esas puestas en escena como que llegue fin de año para poder ver eso. Para ver eso, claro. Hace pocos años estuviste a cargo de la dramaturgia y la dirección de Retratos de Masculinidades en el Teatro San Martín, si no me equivoco. Corría el 2021, no hace mucho. Está cambiando, Ariel, lo que calificamos de masculinidad. Ya no hay una masculinidad, hay varias. Sí, mira, ¿de qué hablaba esa obra? Fue un proyecto de la Embajada de Suecia en Buenos Aires con el Instituto de Masculinidades y el Teatro San Martín. Y lo que invitaba era autores jóvenes a presentar textos, que podían ser textos dramáticos, podrían ser relatos, y a mí lo que me encomendaron es hacer una dramaturgia a partir de esos textos y hacer una puesta en escena. Yo creo que hay que verlo en paralelo al avance de los feminismos también, entonces que se pone el foco, bueno, que hay una única forma de ser varón, que sería esta forma heteronormativa, y también qué pasa con incluso que los propios grupos de varones se empiecen como a cuestionar sobre los verosímiles que día a día tienen como que performar para tener ese como pasaporte que te dice sos más o menos varón, como ese tipo de... Nunca ha sido fácil ser mujer, pero ahora ser hombre tampoco es fácil. Es difícil encontrar el sitio. Claro, también un poco indagar las masculinidades también tiene que ver con bajar los niveles de violencia. Ese sería como el horizonte. Y sabes, Jordi, que fue muy lindo porque... en paralelo también con una amiga muy querida, actriz Fernanda Pérez Bodria, organizamos talleres de teatro sobre estos temas. Y muchas veces los ofrecíamos, por ejemplo, en club de fútbol, como en los espacios menos pensados. Y era muy interesante porque pronto en Platense venía el director técnico, el entrenador, venía un jugador de fútbol, pero también venía la secretaria. Y era como un espacio donde el club se interrogaba sobre esas prácticas que en general pasan invisibles o transparentes. Suele haber mucha testosterona en los clubes de fútbol, ¿no?
Suele haber mucho testosterona y también la homosexualidad en los ambientes del fútbol sigue siendo todavía un tabú. Claro. Sigue siendo un tabú. Sí, sí. Por cierto, ¿comprenden los padres esos conflictos de identidad sexual de los hijos? ¿O están educados de otra manera y no pueden entenderlo? Claro, habría que No ver. se puede generalizar, Sí, por qué supuesto. padres, dónde. Lo que sí es interesante que, o por lo menos en la experiencia propia, cuando hay algún tipo de. Acá en francés hay una palabra muy linda que es en juego, que para mí es muy difícil como de traducir. Claro, como de fuerzas en torno a eso. Uno finalmente lo que descubre es que hay algo como del orden del conflicto, que aparentemente va a parar sobre eso, pero que en realidad no pasa por eso. Yo creo que, por ejemplo, una tensión familiar, que en ese momento tal vez la vivía como asociado a esto de la sexualidad, tal vez tenía que ver más con tener una práctica artística, que con el hecho mismo de esto de lo que los psicoanalistas llaman elección de objeto, sino esto con escribir, hacer teatro, hacer obra de teatro. Entonces, guiones. Volvamos a Seré tu madre tranquila, la obra que presentas el próximo 4 de marzo en la Maison de la Argentina, aquí en París. Veamos un extracto de la obra. Empapada de noche y de pena mi voz se estremece en el último adiós. Ahora vamos a escuchar el mar, pero no van a sonar olas. En este silencio cada uno va a poder escuchar su propio recuerdo del mar, como si fueran olas tranquilas que se rompen en la arena antes de volverse contra nosotros mismos. I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Me vengas con horóscopos. ¿Qué sé yo de horóscopos? Ni de la turca que te leyó la borra del café y te dijo que tenés una madre nerviosa, eso te dijo. Que yo soy nerviosa. Mamá me preguntó si era tranquila o nerviosa. ¿Y vos qué dijiste? Bueno, nerviosa. Ariel, nunca son fáciles las relaciones entre madre e hijo o madre e hija. Es cierto que la obra tiene algo de autobiográfico. Mira, la obra, con esto que hablamos del judaísmo, lo que toma como como disparador es que Ariel es un hombre muy asociado a la colectividad judía o a lo hebraico, pero yo me llamo Ariel por una telenovela que mi mamá miraba en el 73, que era Pobre Diabla de Alberto Migré, donde el galán se llamaba Ariel. Entonces, a mí ese dato un poco bizarro de que no haber tenido una educación judía del todo, pero llamarme Ariel en relación a una telenovela, siempre me quedó ahí como dato un poco a investigar. Y además es una telenovela mítica porque se quemó en los archivos de Canal 13. Otra, no sé, Rolando Rivas Taxista la repitieron. No estamos hablando, tal vez tenemos telespectadores muy jóvenes, pero de los medios históricos donde ese tipo de series paraban el país, todo el mundo esperaba el capítulo a las 10 de la noche, si no se veía en ese momento no había posibilidad de ver después. Era también una telenovela de noche, entonces mi mamá era niña, entonces la veía escondida de mi abuela que no le dejaba ver la telenovela, entonces ponía un papel en la cerradura para que no se viera que estaba viendo la televisión. Entonces de ese mundo, la historia es un personaje que cuenta la historia de su nombre, es una relación madre-hijo visitando la telenovela, también para darle un marco ficcional al asunto y que va tomando diferentes personajes femeninos que poblaron la infancia de este muchacho como una especie de alter ego. Entonces, la madre, la mucama, la abuela. ¿Llegaste a ver esa telenovela? No. Se quemó, ¿no? Me decías. No, de hecho, yo cuando me puse a investigar sobre esto, lo que hice fue en grupo de Facebook o en grupo de fans, escuchar como algunos testimonios. Levantar, o en YouTube hay fragmentos, o hay canciones, hay la presentación, lo que acá se llama el generique. Entonces fue. Y además también lo que tiene el mito como territorio, que es muy interesante, que a veces no importa si es cierto o falso, sino que opere y que circule. Entonces también esta idea de como una arqueología familiar un poco rota, donde este personaje va a la búsqueda de ese pasado, un poco para entender quién es y organizar su presente, casi como una despedida de la infancia. ¿Qué te contaba tu madre de esa telenovela?
te confesó que te llamas Ariel por la Claro, telenovela. claro que para mí fue como muy... Yo un poco como hasta que me enojé cuando me enteré, porque me pareció una cosa un poco como lo berreta, viste, del cotidiano, es decir, poneme, no sé, Ariel por Shakespeare, por Otra la cosa tempestad. Pero bueno, más allá de ese chiste, sí hay, por ejemplo, hay un dato con esto de que las telenovelas se escribían al calor de lo que iba pasando. La actriz argentina, que es Soledad Silveira, que empezó a actuar de muy joven, bueno, se embaraza en la vida real. Entonces, en un momento la tienen que embarazar en la telenovela forzosamente. Entonces mi mamá siempre contaba que la primera vez que se dio cuenta que ella quería ser madre fue mirando Pobre Diabla en esos capítulos finales donde solita parecía embarazada y además con toda esa cosa de la... El teatro también permite jugar con estéticas importadas, o sea, que vienen del melodrama, que vienen de la televisión, que vienen de la poesía, que vienen de la performance, del show. Entonces es una obra que muy libremente se va haciendo estos fragmentos y surgió como, casi como todas las óperas primas, como un azar que yo tenía unos poemas de la familia y como temas que te eligen a uno más que uno que se los propone. Todos somos hijos de las series de los años 70, pero tú especialmente, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso también está buenísimo esto que trae Jordi, porque es eso, cómo cierta televisión o ciertos imaginarios de época también moldearon sensibilidades y generaciones. Precisamente tú has escrito varias series, como 12 casas, que ganaste incluso el premio Martín Fierro a la mejor miniserie, o la segunda temporada de Animal que cuenta. ¿Qué han significado las series para ti? ¿Es el nuevo género que está sustituyendo al cine, a los largometrajes? Mira, en ambos casos, esos dos proyectos fueron la posibilidad de trabajar con escritores increíbles. El primero es Santiago Loza, que también es un dramaturgo muy, muy reconocido. Y fue mi primer proyecto profesional, te diría, esa serie, 12 casas. Y que después yo me lancé a hacer teatro casi con ese impulso. Y tenía algo lindo porque era una serie de la televisión pública que revisitaba cierta televisión de los 90 en Argentina, donde había nada de presupuesto. Entonces tenía algo de teleteatro, porque todo pasaba en interiores, pocos personajes y grandes actuaciones y buenos textos. Entonces era un poco una serie del teleteatro que visitaba los fines de los 80, principios de los 90, y también unas series de temática adulta, series que yo también recuerdo que miraba a mi madre, tipo Alta Comedia, como en el teatro, una de Darío Vítor, bueno, otras, en fin, otras emisiones. Y el otro proyecto fue con Pablo Ramos, que también es un gran escritor argentino, y fueron dos personas de las que aprendí mucho, y nada, aprovecho que estoy acá con vos para agradecerles también. Plataformas como Netflix están haciendo bien a las series o están formateando a los guionistas. ¿Qué te parece a ti? ¿Han cambiado la idea de sí, serie? Cambió en producción y cambió en recepción también. Sobre todo cambió mucho cómo consumimos este tipo de productos. O sea, probablemente esta entrevista alguien se entere porque alguien la postee y porque esté en YouTube. Probablemente no quede, la puedan ver después. Seguramente ese consumo sea individual y a través de una pantalla, no sea la familia reunida viendo al mismo tiempo algo. Entonces cambió mucho los formatos de las ficciones seriadas y obviamente también las estructuras narrativas, porque pensá que antes las series iban al corte, esto que se iban escribiendo al calor de lo que pasaba, no era una temporada que uno se consumía en un fin de semana, si la actriz queda embarazada, la echan, no adaptan el guión a la serie. Claro. Estás aquí en Francia desde hace un poco tiempo. ¿Qué supone para ti trabajar aquí en Francia, París en particular, donde el teatro argentino ha tenido mucha importancia con nombres como Jorge Labelli, Alfredo Arias y tantos otros? Mira, es muy emocionante. Es mi segundo como larga estadía acá. La primera fue en 2022, ambas en la Casa de la Argentina, que es un lugar también al que agradezco profundamente. Y por ejemplo, Transmivás empezó a escribir en la Casa Argentina, fíjate, como a distancia con Daniel Burman. Entonces, es la biblioteca de Julio Cortázar. Entonces, volver al mismo lugar, la verdad que es muy emocionante. Hay algo en la obra, en Seré tu madre tranquila, que la vamos a hacer en francés, hay algo que yo tengo la doble nacionalidad, porque tenía una abuela que fue muy de bebé argentina con 1 año. Ella nunca habló francés en su vida.
pero le pasó a sus hijos la nacionalidad y mi padre hizo lo mismo con nosotros. Yo siempre iba al consulado como, bueno, soy argentino con un pasaporte francés, hasta que me dijeron, no, señor, usted es francés, no tiene un pasaporte. Entonces, yo siempre me pregunté por qué algo del interés por la lengua o querer estar acá, y yo creo que tiene que ver con esa historia, con reescribir esa herencia. Y de hecho la obra, porque es una obra que hicimos hace 10 años, la hicimos mucho tiempo, ahora es la primera vez que yo la escribo y la adapto a la cultura francesa también como una cosa de doble territorio. Entonces ojalá que sea el principio de algo muy lindo, porque es... Esas cosas se llevan en los genes, ¿no? Más que en la cultura a veces, ¿no? Sí, hay algo de como un impulso que te lleva a algún lado que uno no sabe bien por qué y que muchas veces se entiende para atrás. Y sobre todo con algo como de los afectos también, como cosas afectivas. Y sí, estando acá, hay algo del Teatro de Buenos Aires que tiene mucha potencia. Tiene mucha potencia y que creo que le podemos aportar en mucho acá, sobre todo en algo que tiene que ver con la dramaturgia del actor. De pensar el actor no como vehículo de un texto, sino como con una potencia expresiva propia, capaz de generar una poética que multiplique lo que uno está viendo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el martes 4 de marzo en la Maison de la Argentina, en la Cité Universitaire, aquí en París, para la obra Seré tu madre tranquila, de Ariel Gurevich. Muchísimas gracias, Ariel Gurevich, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con la versión francesa de tu obra aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Toureau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi.